Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Aprendamos de Ópera, un programa del canal Hispanic Canadian Arts. Como les mencioné en el episodio anterior, hoy hablaremos de la ópera en Latinoamérica. La ópera en Latinoamérica llega como resultado de la colonización europea. Es así como el 19 de octubre de 1709, en el marco del Virreinato de Perú, se estrena la primera ópera compuesta y ejecutada en América, La Púrpura de la Rosa, una ópera de un acto compuesta por Tomás de Torrejón y Velasco, un compositor español establecido en Perú durante el virreinato, y un libreto de Pedro Calderón de la Barca. La ópera está basada en el mito de los amores de Venus y Adonis, que provoca los celos de Marte y su deseo de venganza. Vamos entonces a escuchar un fragmento de la ópera La Púrpura de la Rosa de Tomás de Torrejón y Velasco. En 1711 se estrena la primera ópera compuesta en América del Norte y por un americano, la Parténope, estrenada en la Ciudad de México, compuesta por Manuel de Sumaya, maestro de capilla y el más grande compositor barroco mexicano. Esta ópera relata la historia de las tensiones políticas europeas causadas por la Guerra de la Sucesión Española. Es a partir de esta obra que empieza la historia de la creación operística latinoamericana, por alrededor de 300 años. En el siglo XIX, la primera ópera escrita y estrenada en Brasil fue I Due Gemelli, de José Mauricio Núñez García. Sin embargo, se considera como primera ópera brasileña y con texto en portugués A Noite de São João, de Elías Álvarez Lobo. El compositor más famoso de óperas brasileñas fue Carlos Gomes, quien usó frecuentemente temáticas típicamente del Brasil, como Il Guaraní y Lusquiabo, de las cuales vamos a escuchar un fragmento. La primera es Il Guaraní. Es una ópera ballet que relata varios hechos: la devoción y la lealtad de Peri. Él es un indio Goitacá, su devoción por Cecilia, el amor de Isabel por Álvaro y de Álvaro por Isabel, la muerte accidental de una india Aymoré y en consecuencia la revuelta y los ataques de los Aymorés, la rebelión de los hombres de don Antonio liderados por el ex fraile Loredano, un hombre ambicioso que quiere saquear la casa y raptar a Cecilia. Vamos a escuchar el dueto Sento una forza indomita de la ópera Il Guaraní para soprano y tenor, el cual ha sido muy famoso. El segundo fragmento que vamos a escuchar pertenece a la ópera Lo Schiavo. Esta ópera, escrita en 4 actos, basada en una obra teatral del Visconde Taunay. El tema es la esclavitud, un tema muy preocupante en Brasil en esa época. La versión que acabamos de escuchar pertenece a una representación del 14º Festival Amazonas de Ópera en el año de 2010. En México, en el siglo XIX, la obra operística de Melesio Morales es muy importante. Sus obras Romeo y Julieta, Idelgonda, Gino Corsini, Cleopatra tuvieron gran éxito no solo en México, sino también en Europa. Compositores como Melesio Morales, Julio Morales su hijo, Felipe Villanueva, Ricardo Castro y Gustavo Campa, entre otros, hicieron parte del movimiento operístico mexicano, que a su vez formó parte de un movimiento operístico latinoamericano de fin de siglo, en donde se destacan también el chileno Eleodoro Ortiz de Zárate, los colombianos José María Ponce de León y Augusto Azali,
el brasileño Carlos Gómez, el uruguayo León Ribeiro y los argentinos Francisco Hargreaves y Eduardo Torres. Vamos a escuchar entonces un fragmento del aria de Julieta en la ópera Romeo y Julieta de Melesio Morales. La primera ópera de Venezuela es El maestro Rufo Zapatero de José María Osorio, quien también compuso varias zarzuelas, otro género musical escénico muy parecido a la ópera, pero de origen español. Sin embargo, se cree también que Virginia de José Ángel Montero fue la primera ópera auspiciada por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Otro gran compositor venezolano fue Reinaldo Hahn, alumno de Massenet, de quien tuvo mucha influencia. En Uruguay, la primera ópera que se escribe o se compone es La Parisina de Tomás Garibaldi, estrenada en 1878 con un gran éxito, despertando interés en el público por todas las composiciones operísticas uruguayas. Vamos entonces a escuchar un fragmento de la obertura de la ópera La Parisina de Tomás Garibaldi. Este fragmento pertenece a un ciclo de programas, en este caso es sobre los compositores uruguayos. Como ustedes pudieron ver, la representación se hizo en pandemia porque no, en este caso está interpretada por la Banda Sinfónica de Montevideo. No están juntos, sino que se hace por medio de videos, algo que se volvió muy común en tiempos de pandemia. Continuamos con la ópera contemporánea en Latinoamérica. En Argentina, la ópera tomó gran popularidad debido a la masiva migración europea, en especial de italianos y españoles. Y con la inauguración del Teatro Colón de Buenos Aires en 1908, donde se realizaron la mayoría de los estrenos mundiales de óperas de los compositores argentinos. Entre los más destacados están Héctor Panizza, que con Aurora inauguró la temporada de 1939 del Teatro Colón. Felipe Botero, Juan José Castro, Carlos López Buchardo, Eduardo García Mansilla y Alberto Ginastera, entre otros. De los más recientes compositores están Roberto García Murillo, Mario Peruso, Claudio Udidrey, Gerardo Gandini, Astor Piazzolla, con María de Buenos Aires, que es la primera ópera tango. Es una ópera escrita en 2 partes con 8 canciones cada una y relata la historia de la vida y muerte de María en Buenos Aires. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la ópera María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. ¿Cómo le cuento saber si muestra el rengo la hilacha de su valse a la muchacha? En Brasil, en la primera mitad del siglo XX, se destacan compositores de ópera como Heitor Villa-Lobos, con obras como Isaac y Arma y Aglaia. Mozart Camargo Guarnieri, autor de Un Uomo Só, y Pedro Malazarte. La ópera contemporánea del Brasil sigue las tendencias vanguardistas, como es el caso de obras como Olga de Jorge Antunes, A Tempestade de Ronaldo Miranda y O Cientista de Silvio Barbato. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la ópera Ierma de Heitor Villa-Lobos. En Chile, en el siglo XXI, se han escrito y estrenado óperas que tuvieron gran importancia a nivel nacional y entre las que se destacan Viento Blanco y Gloria de Sebastián Errázuriz, Renca, París y Liendres y El Cristo de Elgin del compositor Miguel Farías. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Viento Blanco del compositor Sebastián Errázuriz, que cuenta la tragedia de Antuco,
Esta tragedia se refiere a la muerte de un suboficial y 45 soldados del ejército de Chile, mientras realizaban ejercicios de montaña en el año de 2005. Esto se produjo con una nevasca de a menos de 35 grados a una altitud de 1550 sobre el nivel del mar entre el volcán Antuco y la laguna La Laja. Para que no te olvides nunca, este día que tu hermano comienza su ascenso a la gloria. En Ecuador se destacan las obras Los enemigos de Mesías Mayhuasca, basado en el cuento de Jorge Luis Borges, El Milagro Secreto, Manuela y Simón de Diego Luzuriaga y la ópera instrumental El Árbol de los Pájaros de Arturo Rodas. En México existe un grupo de compositores que intentaron desarrollar una tradición operística yucateca basada en lenguas mayas. Dentro de este grupo se encuentran compositores como Cosgaya Ceballos, Ríos Escalante, Ricalde Mogel, entre otros. Ellos desarrollaron su obra en Mérida, México. Sin embargo, han sido despreciados por historiadores mexicanos. En la primera mitad del siglo XX, compositores como Julián Carrillo, Antonio Gómez Anda, Sofía Cancino de Cuevas y otros más sobresalieron por sus creaciones operísticas, pero fueron relegados por la historiografía musical que solo reconoció a los compositores nacionalistas. A finales del siglo XX, los compositores no solo mexicanos, sino de toda Latinoamérica, se interesan por componer más ópera. En el siglo XXI, en México se destacan compositores como Federico Ibarra, Daniel Catán, cuyas óperas han sido las de mayor éxito internacional. También compositores como Mario Stern, Enrique González Medina, René Torres, Roberto Carlos Flores, entre muchos otros. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Florencia en Amazonas del compositor Daniel Catán. Esta ópera está basada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez. No está basada en una obra específica de Gabriel García Márquez, pero sí en el realismo mágico de su obra. Esta ópera está escrita en 2 actos. En Perú, el movimiento operístico durante el siglo XXI es muy incipiente. Sin embargo, se han compuesto algunas óperas. En noviembre del 2012 se estrena la ópera Secreto, libreto de María Núñez y música de Clara Petrozzi. La Cena de Gonzalo Garrido Lecca, Sacrificio de Álvaro Zúñiga, Celeste de Viale de Nilo Velarde, la ópera Bel Canto de Jimmy López, una de las más recientes, Helsinki, que se estrenó en 2016. En Venezuela, la ópera contemporánea ha tenido varios compositores líricos, entre ellos María Luisa Escobar, quien compuso obras como Canaime, Orquídeas Azules y Princesa Girasol. Héctor Pellegatti, autor de la ópera de estilo verista El Negro Miguel. Alexis Drago, autor de El Páramo, Miranda y Floirán, El Infausto. Y Federico Ruiz, autor de la famosa ópera bufa Los Martirios de Colón. En Colombia, en cuanto a la ópera, tiene pocos compositores. Solo hasta la cuarta década del siglo XIX, la ópera empieza a ser parte del repertorio presentado en Colombia, con representaciones de óperas italianas. José María Ponce de León compuso la primera ópera colombiana, Esther, una ópera bíblica en 3 actos, estrenada en 1874. Además escribió una zarzuela, El Castillo Misterioso, y otra ópera de 4 actos, Florinda. Guillermo Uribe Holguín, con Furatena, una tragedia lírica en 3 actos y 5 escenas, compuesta en 1943. Lo difícil de las óperas colombianas es su estado de conservación, porque ninguna ha sido editada y su conservación depende de los manuscritos, es decir, de las partituras originales escritas a mano.
Otros compositores han aportado al género, como Roberto Pineda Duque, con La vidente de la colonia, una ópera escrita en 3 actos, Luis Antonio Escobar con La princesa y la arveja y Los zampones. Blas Emilio Ate Ortúa compuso Un sueño de Liliana, una ópera para niños en 3 actos, y Francisco Zumaqué compuso La búsqueda. Compositores más recientes del siglo XXI, Johann Haster, que compuso Edelmira II y el Dragón Gutiérrez, una opereta para niños compuesta en el año 2000 y que fue premiada en el 2008. Moisés Bertran, un compositor catalán nacionalizado en Colombia, compuso la ópera El último día de Francisco Pizarro en el 2017. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Esther de José María Ponce de León. Esta ópera es inspirada en la Biblia, en un pasaje en el que el pueblo judío es condenado a muerte por los persas y Esther tiene que revelar al rey de Persa que ella es judía para que el rey perdone al pueblo y les perdone la vida. Esta versión que acabamos de escuchar se realizó en el 2008 en el Teatro Colón de Bogotá bajo la dirección del director Randy Torres. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro recorrido de la ópera en Latinoamérica. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Adiós.